Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los miércoles, estaremos viendo conferencia de fase A, donde estaremos viendo hoy la conferencia al centro de gravedad permanente. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. A las personas que quieran compartir el enlace de inicio a la conferencia del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento. Recordemos que todas las conferencias del curso Conocimiento de sí mismo pues son completamente gratuitas y de libre acceso. Vamos a ir recordando nuestros horarios, donde las conferencias de fase A pues las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Las conferencias de fase B las dictamos los días viernes a las 7 de la noche también. Donde es bueno haber visto las conferencias de fase A para ver las conferencias de fase B, porque estas de fase B son un poco más profundas. Los días domingo tenemos prácticas guiadas enfocadas a las conferencias de fase A de la semana. Y tenemos prácticas matutinas ya enfocadas más al trabajo de muerte psicológica, que recordemos es la base de todo este trabajo, pues las hacemos los días martes a las 9:30 de la mañana, entre 9:30 y 10 de la mañana iniciamos, y los jueves tenemos estudios también en la mañana, también de 9:30 a 10 de la mañana iniciamos, estudios de yoes, de ciertos yoes determinados, o sea, si alguna persona quiere que estudiemos algún yo en particular, alguno de esos defectos psicológicos que tenemos en nuestra psicología y que vemos que son resaltantes en ella y que nos están afectando y que queremos trabajarlo, pues pueden sugerirlo a través de el número interno. También tenemos horarios de fogueo, las personas pues pueden decidir, esas personas que quieran formarse como instructores, pues pueden decidir si sacamos un horario en privado o público para el resto de los compañeros, donde pues la persona pueda exponer cada uno de los temas. Nosotros le facilitamos el libro de las conferencias y de esa manera pues la persona se foguea, expone cada una de las conferencias y de esa manera pues va teniendo los temas más claros para que vaya entonces ya formándose como instructor. Entonces, bueno, vamos a ir iniciando. Vamos a verificar que los mensajes estén llegando. Sí, bueno, veo que sí están por acá apareciéndonos los comentarios. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es bastante importante, el centro de gravedad permanente. Y es porque pues necesitamos crear, así como pues nuestro planeta Tierra orbita en torno al Sol, eh, por esa misma fuerza de gravedad, incluso pues los astros de nuestro planeta, que son las lunas de Nahemat, esa luna blanca, y la luna de Lilith, que es otra mucho más pequeña, pero que también orbita en torno a nuestro planeta. Pues así, de esa misma manera nosotros necesitamos establecer un centro de gravedad permanente en el trabajo interior.
Entonces, ese tema lo vamos a hablar en la conferencia del día de hoy, donde pues esperamos profundizar. Donde las personas, perdón, que tengan algún tipo de inquietud o alguna pregunta que surja a lo largo de la exposición de la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios y de esa manera pues vamos ampliando un poco más el tema. Entonces vamos a ir iniciando. El centro de gravedad permanente. El objetivo de esta conferencia, pues comprender la importancia de dedicar la totalidad de la existencia al trabajo interior y cómo llegar a la continuidad de propósitos, porque eso lo veíamos en la conferencia anterior o en las conferencias anteriores, porque cada una de estas conferencias pues es como va dejando como unas pistas a cómo a empezar a hacer el trabajo y cómo ir en esa secuencia logrando ese desarrollo interior. Entonces hablábamos pues cómo nuestra personalidad nos duerme ese 3% de conciencia que tenemos libre y pues debemos buscar maneras de llegar a generar un centro de gravedad permanente, que lo hablábamos en esa conferencia. Generar ese centro de gravedad permanente incluye el que establezcamos una continuidad de propósitos. O sea, que vayamos quitándole espacios a todo lo que es nuestra personalidad y ese espacio irlo entregando a todas nuestras prácticas y de esa manera ir generando ese centro de gravedad. O sea, donde todo nuestro trabajo o nuestro diario vivir pues gire en función del trabajo interior. Entonces, porque no es el irnos a, como lo hemos comentado en otras oportunidades, no es que tenemos que irnos al Tíbet, no es que tenemos que viajar a alguna parte o encerrarnos en un monasterio, no, es que es nuestra propia vida, esa vida que llevamos, llevada de una manera sabia. Entonces, para esto pues necesitamos generar ese centro de gravedad y vemos que el centro de gravedad es el punto a través del cual la fuerza de gravedad, esa fuerza gravitatoria, esa fuerza que mantiene a cada astro en cada punto o a cada cuerpo, por decirlo de alguna manera, en cada punto específico, pues actúa sobre un objeto o un sistema. Entonces, asimismo, como funciona en el universo, pues recordemos todo el universo es mecánico y como es afuera es adentro. De esa misma manera, si nosotros no ejercemos o no fabricamos un centro de gravedad en torno a esa conciencia interna que queremos ir desarrollando, pues no va a haber entonces quien haga este trabajo porque recordemos nosotros no somos una persona responsable, nosotros somos es un montón de yoes, ese 97% de conciencia atrapada en el ego, que cada uno funciona pues de acuerdo a alimentar pues cada yo. Entonces, si nosotros queremos desarrollar ese centro de gravedad, pues necesitamos tener continuidad de propósitos. De hecho, hablábamos en la conferencia de la ley de octavas y ley de entropía, pues cómo todo nos va alando hacia la entropía. O sea, si nos dejamos llevar por la masa, pues la masa va en caída libre porque ya esta raza pues está en proceso de involución. Entonces allí sí no necesitamos hacer ningún esfuerzo, sino sencillamente pues dejarnos llevar y de esa manera pues vamos a seguir con toda la masa en entropía como está toda la raza. Pero si nosotros queremos, como veíamos en la conferencia de octavas y entropía, esa ley de octavas, donde esas notas musicales, veíamos cómo hay pausas y en esas pausas se necesita como que tomar un poquito de fuerza. Esa fuerza es la que debemos ir sacando de esa continuidad de propósito que es la que nos da ese impulso necesario para seguir en el trabajo interior. Entonces, esa continuidad de propósitos parte de que si nosotros empezamos a quitarle espacios al trabajo de nuestra personalidad, a todas esas fascinaciones que tenemos por la vida,
donde, por ejemplo, pues a mí me encanta viajar y me encanta pasear y me encanta bailar y reunirme con la familia por lo menos 3 veces en la semana y salir de rumba con las amistades y reunirnos a hablar de los acontecimientos de la vida y nuestras amigas y los chistes y tomar licor y esas cosas. Entonces, si no comprendemos que necesitamos establecer una continuidad de propósitos donde esos espacios que vayamos quitándole a la personalidad deben irse, digamos, estableciendo en principio esos horarios donde uno diga, por ejemplo, voy a establecer un horario de meditación, por ejemplo, de 10 minutos y hacer el esfuerzo, o sea, ese esfuerzo por obtener esa octava donde primero va a ver que no, es que tengo que hacer otra cosa, no, yo lo hice ayer, pero es que, o lo empecé a hacer los lunes y resulta que el siguiente lunes ya me llega una visita y entonces ahora no lo quiero hacer. No, es que la continuidad de propósitos parte porque empecemos tomando espacios pequeños con los que sepamos que podemos comprometernos y una vez que ya tengamos bien agarrado ese espacio y lo estemos respetando, o sea, teniendo esa continuidad, pues ya una vez que logremos esos 5 minutos o esos 10 minutos, pues allí vamos agarrando entonces 15, 20, que trabajo la muerte psicológica, por ejemplo, a los días domingo, porque ese día es cuando todos los aspectos de mi personalidad pues están allí fastidiados el día domingo. Bueno, vamos a agarrar entonces ese día domingo para hacer una meditación reflexiva y de esa manera entonces establecer ese día o esas horas de ese día o esa hora de ese día para ese trabajo de muerte psicológica y de esa manera respetando ese horario que hemos sacado vamos estableciendo nuestra continuidad de propósito donde vamos esos espacios vacíos que tenemos donde, ay, pues entramos en fastidio porque es que no tenemos nada que hacer ese día. Vamos a irle quitando a la pereza esos espacios para el trabajo interior, generándolo con esa continuidad de propósito de respetar nosotros mismos ese horario. Y para eso necesitamos pues trabajar incluso la muerte psicológica por toda la pereza que se genera, por todo el fastidio. Recordemos que tenemos 97% de conciencia, de esencia atrapada en el ego. Y pues mientras no estemos practicando la muerte psicológica, pues es muy difícil que logramos tener esa continuidad de propósitos. Entonces, comprender que para poder obtener esa fuerza, como veíamos en la conferencia anterior, pues necesitamos tomar ese impulso, o sea, sacrificar a esos yoes que no nos dejan mantener esa continuidad y de esa manera entonces alcanzar esa octava superior. O sea, cada vez que no, es que deseo mejor irme a hablar con la vecina, no, es que sí, la mente me dice, ay, es que sí, por ahí como que había un rumor y quiero enterarme, esos yoes del chisme. Y después esa mala voluntad que dice, ay, no, porque es que me da fastidio. Pues eliminemos también ese fastidio. Y de esa manera vamos estableciendo, pues entonces, esa continuidad de propósitos en nuestro trabajo interior. Porque pasa que no existiendo una verdadera individualidad en nosotros, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Y es que lo que un yo determinado afirma en un determinado instante, pues no puede revestir ninguna seriedad porque fácil otro yo afirma exactamente lo contrario. Y es que, como lo veíamos en la ley del péndulo, a esos yoes que les gusta dormir todo el día, pues hay otros yoes en contraposición que no, que les da fastidio dormir todo el día. A esos yoes que tienen mucho interés por el trabajo de la conciencia y que vieron desde la primera conferencia, no, sí, me encanta este trabajo, sí, yo me voy a poner en esto, en hacer el trabajo interior, pues también tenemos en contraparte otros yoes que dicen, ay, no, es un trabajo dedicado para toda la vida, no, qué fastidio. Entonces no tenemos una verdadera individualidad, no tenemos un ser responsable interno, sino que tenemos estos millones de defectos psicológicos dentro, donde unos sí quieren y los otros no quieren.
donde a unos sí les gusta y a los otros no les gusta. Entonces la única forma que logremos esa continuidad de propósitos es que vayamos haciendo esos sacrificios conscientes y esos padecimientos voluntarios, donde sacrifiquemos esos placeres en nosotros y de esa manera vayamos rescatando la fuerza en ese trabajo de muerte psicológica. Y es que el sentido de responsabilidad no existe en nosotros, porque eso lo vamos a ver e incluso lo vamos a vivenciar en nuestra propia vida. Personas que vienen a estos estudios se entusiasman y luego se van. Se terminan afiliando a otra escuela o se dejan tragar por la vida. Y eso no es que lo vamos a ver, ay, no, sí, esas personas, ay, mira, no tienen sentido de responsabilidad. No, vamos a verlo en nosotros mismos. Cada vez que tenemos una práctica y que aburrido y nos invitan a la práctica a través de los grupos. Ay, pero justamente hoy, que hoy era que mi hija me invitó a ver una película o que quería ver el certamen tal de belleza o tal juego de béisbol, de fútbol, ahorita que está en boga. Entonces, siempre va a haber en nosotros esos yoes que no tienen responsabilidad porque nosotros tenemos yoes responsables y yoes irresponsables. Entonces, unos sí van a estar al pendiente de lo que hay que hacer y los otros van a estar no, pero es que mejor no. Entonces, allí vamos a ver cómo, viéndolo ya hacia afuera, pues hemos visto pues cómo muchas personas llegan al inicio, cuando se hacen las invitaciones al inicio de conferencias, pues llegan 200, 300 personas y después en los grupos siempre empiezan a abandonar los grupos y es precisamente porque no se llega a establecer ese centro de gravedad. Entonces, el terminar observando que en otras escuelas, porque la persona pues puede caer en estados de culpa, ay, que aquí se veía que como que sí, pero no, o sea, es que esta otra escuela resulta que ofrece más o menos lo mismo y ofrece que uno salva el alma y resulta que sin tanto esfuerzo, o sea, yo puedo seguir viendo mis novelitas y yo puedo seguir eh, si esas cosas que me desatan la ira, pues entonces volteo para otro lado o dejo de asistir a esas situaciones o a esas reuniones que me sacan la ira. Y de esa manera pienso o piensa la persona que está haciendo el trabajo, pero de otra manera. Y resulta que no. O sea, la única forma de llegar a desarrollar nuestra conciencia es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, porque este conocimiento no es de ahora, este conocimiento es milenario, es el mismo conocimiento que enseñaba hace más de 2000 años el Maestro Jesús y siempre se va a enseñar es de la misma manera. Son tres factores para la revolución de la conciencia. El trabajo es morir en sí mismo, o sea, morir a todos nuestros defectos psicológicos, que genera esa materia prima que llevamos a la práctica del suprasexo para crear nuestros cuerpos internos y de esa manera poder eh, llegar a desarrollar el 100% de nuestra conciencia, haciendo sacrificio por la humanidad para generar el amor sobre nuestra obra y sobre todo hacia nuestra pareja y hacia todos nuestros hermanos de la humanidad. Y de esa manera es que se saca adelante, o sea, no hay otra forma, siempre ha sido de la misma manera, ha existido en las diferentes culturas, en las diferentes razas que se han levantado en el planeta o en las diferentes razas que han existido en el planeta y donde las personas que se han desarrollado internamente pues siempre ha sido a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces no es nada más esos yoes entusiastas en nosotros que ven la cosa muy buena, no, comprender que el trabajo requiere de renuncia. O sea, de hacer esos sacrificios, como les decía, esos sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios de todos nuestros placeres para poder llegar a experimentar lo que es la verdad y lo que es la felicidad. Porque conocemos es una felicidad, pero esa que conocemos hasta ahora pues está supeditada a todos nuestros defectos psicológicos y por eso siempre nos está llevando del placer al dolor, porque recordemos pues el ego es lineal, siempre nos va a llevar en esa dimensión donde vamos de un punto al otro
O sea, de ese deseo al placer y del placer pues nos devolvemos al dolor. Permítanme un momentito. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre el experimento solar para llegar a comprender también pues el propósito de nuestra existencia en el planeta. Porque recordemos, los dioses crean humanidades, pero es con una finalidad. Y esa finalidad pues es llegar a desarrollar hombres solares. Nosotros ahora mismo pues somos hombres lunares. Hombres lunares nos convertimos al momento en que fornicamos como raza, o sea, al momento en que se empezó a expulsar la energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, y de esa manera pues nos convertimos en hombres lunares. Pero el experimento solar, el experimento de los dioses al crear las humanidades es precisamente sacar hombres solares. Y para que se formen hombres o se desarrollen hombres solares, pues todos los que estamos en planetas donde está este experimento solar, pues tenemos en las glándulas sexuales gérmenes solares que son los que permiten que se desarrolle ese hombre solar. Entonces vamos a ver qué se necesita para que esa semilla pueda germinar, o sea, esa semilla contenida allí en nuestras glándulas sexuales. Para eso necesitamos un cuerpo físico normal, o sea, un cuerpo físico en buen estado, donde nuestra mente sea capaz de reflexionar, donde tengamos una columna vertebral en buen estado y donde tengamos el aparato sexual en buen estado. Y ese tener el aparato sexual en buen estado, digamos, o sea, que no se haya terminado de dañar por completo, porque pues también hay momentos de la sociedad pues donde ya esos aparatos sexuales pues están bastante maltratados, bastante sensibilizados precisamente por el mal uso que se le ha dado. Y esa parte de la sensibilización o de la desensibilización que lleva el aparato sexual, pues eso se puede regenerar. Pero hay aspectos que no se pueden regenerar, como cuando la persona se ha castrado. O sea, si la persona se ha quitado, por ejemplo, el útero o se ha quitado el hombre, si el hombre o la mujer se han hecho cirugías donde se cortan las trompas las mujeres y los conductos seminales el hombre, pues esas operaciones se pueden reversar. Pero si les falta ya una parte del aparato sexual, pues allí sí ya no puede hacer este trabajo. Entonces, por eso se habla de un cuerpo físico normal, donde pues el aparato esté en funcionamiento, porque esos cuerpos internos que necesitamos crear, pues así como necesitamos un cuerpo adecuado para crear un hijo físico, pues de la misma manera para crear hijos internos también necesitamos tener ese aparato sexual hasta cierto punto en buen estado. Entonces, por lo que les decía, pues si tiene esos aspectos donde tiene hasta cierto punto, pues un poco de insensibilidad o un poco de maltrato, donde la persona pues puede, el hombre por ejemplo, sufrir de eyaculación precoz o de incontinencia sexual, pues si no lo ha terminado de dañar por completo el aparato, pues el trabajo de muerte psicológica pues puede llegar a reversar esos daños. El otro requisito pues es recibir el conocimiento objetivo enfocado a la práctica. Recordemos que el conocimiento objetivo es el que se reciban las 75 conferencias sin haberle mutilado ningún tipo de información, sin haberle quitado y sin ponerle ningún tipo de añadidura. O sea, tal cual como dejaron las enseñanzas los maestros, pues de esa misma manera entregarla y enfocarla a la práctica. O sea, que las personas comprendan que no es solamente recibir la conferencia, sino que es un trabajo que cada uno debe ir desarrollando, que cada uno debe hacerse responsable de su propio trabajo,
porque como hemos dicho en otras oportunidades, pues no es que alguien nos va a venir a tocar la puerta, mire, pero es que usted no ha hecho prácticas hoy, ¿no? O sea, cada uno debe hacerse consciente del trabajo que está haciendo, porque se hace es por voluntad propia, y de esa manera pues entonces empezar a hacer el trabajo, cada una de las prácticas e ir generando lo que es la continuidad de propósitos. Entonces, hablando un poco más de la continuidad de propósito que les decía, pues ir tomando cada una de esas prácticas, ir añadiéndolas en nuestro diario vivir, donde vamos buscando esos espacios que tenemos en oportunidades libres, y en otras oportunidades pues entonces decimos, bueno, vamos a dejar de hacer esto y ahora vamos a hacer esta práctica, y ahora vamos a dejar de hacer esto otro y empezamos a hacer otro tipo de prácticas, y de esa manera pues vamos incluyendo todas las prácticas del conocimiento en nuestro diario vivir. Entonces, respetando nosotros nuestros propios horarios, de esa manera vamos teniendo esa continuidad de propósitos, que nos va a llevar, por supuesto, pues a generar ese centro de gravedad permanente. Algo muy importante de todo esto que hablábamos sobre el germen solar es que cualquier raza creada por el Sol ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza que el de servir a los intereses de esta creación y al experimento solar. Y es porque pues los dioses no crean por solo crear, o sea, no crean un planeta o unos planetas, o no crean una galaxia, no crean sistemas solares, no crean humanidades únicamente que porque ay, vamos a crearlas allí para que existan. Entonces no es de esa manera, en realidad pues siempre los dioses van a crear precisamente con el propósito de servir a los intereses mismos de la creación y a ese experimento solar de transformar esos hombres lunares en hombres solares, porque recordemos, en esa transformación es donde se obtiene la sabiduría, y esas chispas o esas personas que terminan de hacer ese trabajo y desarrollan ese germen contenido en sus glándulas sexuales, pues desarrollándose como hombres solares, pues son esos seres o esos maestros que van a aportar a la creación. El resto sencillamente es comida para la máquina del universo. O sea, también obedecemos a otras leyes como la ley del trogo, autoegocrático común, cósmico común, donde pues si no estamos sirviendo para el experimento solar, pues sencillamente estamos siendo tragados, o sea, porque tragamos y nos dejamos tragar también por esa ley del trogo. Entonces, si no queremos ser sencillamente comida de la máquina, pues entonces necesitamos revolucionarnos para llegar a desarrollarnos como hombres solares. Y un aspecto pues muy importante de esto, y es que si el Sol fracasa en su experimento, pues pierde todo interés por una raza así. Y esta raza, pues de hecho queda condenada a la destrucción y a la involución. Y es porque, o sea, no se comprende, o sea, lo que les decía, los dioses no van a crear humanidades únicamente por crear humanidades ociosas. Se crean es precisamente con la intención de que haya personas que se desarrollen como hombres solares en ese experimento solar. O sea, que se desarrollen cristos o maestros, y de esa manera esos cristos o maestros que adquieren mayor sabiduría, pues puedan aportar a toda la creación. Entonces, el resto de la humanidad, pues sencillamente es, como les decía, comida de la misma naturaleza. Entonces, cuando ya en una raza no hay personas que estén haciendo el trabajo interior, cuando no hay personas que estén haciendo ese esfuerzo por revolucionarse, ese esfuerzo por desarrollar su sabiduría allí atrapada en cada uno de sus defectos psicológicos para alcanzar el convertirse en un hombre solar, pues entonces los dioses pierden interés por esa raza. O sea, ¿para qué mantener una raza ociosa que no está generando hombres solares? Entonces, por eso en ese punto donde ya la raza no está
produciendo esos hombres solares, no está produciendo esos Cristos o maestros, pues ya esa raza sencillamente entra al proceso de involución y es ejecutada, pues como hemos visto en otras razas, la raza anterior, la raza Atlante, y pues hay registros donde esa raza, perdón, pereció por hundimiento. O sea, ya habían llegado a hacer experimentos científicos de esa ciencia tradicional, por decirlo de alguna manera, donde la gente pues piensa que conoce mucho, pero todo eso que se desarrolla en esa ciencia es involutivo y esos científicos empiezan a no solamente queriendo hacer naves y queriendo ir a la luna y a Marte y a no sé dónde, pensando que pueden violar el espacio universal, cosa que es imposible. Para eso están los seres los seres conscientes que llevan pues ese control del espacio a nivel del universo, pero siempre esas razas que han desarrollado la ciencia, ese tipo de ciencia involutiva, pues siempre han buscado generar esas grandes máquinas, empezar a trabajar incluso con la genética de los seres humanos, y de esa manera cuando empiezan a trabajar la genética donde ya se están metiendo con el gen, o sea, ese germen solar, que terminan dañándolo al manipular la raza de manera genética, pues ya allí definitivamente los dioses dicen, pues no, ya no hay nada que sacar de aquí, ya dañaron su gen, entonces por eso perece la raza. Esta raza pues ya incluso está ya en ese proceso de involución, ya tenemos fecha de ejecución, solo que eso, o sea, eso no es algo que se puede medir con el tiempo que nosotros conocemos. Sin embargo, pues ya los maestros lo han anunciado, o sea, ya está bajando desde las dimensiones inferiores hacia esta tercera dimensión, pues la ejecución de la raza. No nos queda mucho tiempo, pero en la medida pues en que haya personas que estén haciendo el trabajo y que estén buscando llegar por lo menos al éxodo, que lo hemos comentado en otras conferencias, es las personas que se ganan el éxodo, pues es las que regeneran el cuerpo físico y el cuerpo vital, pues de esa manera ya cuando haya el punto donde estén esas personas trabajando que puedan sacarlas hacia otra parte, pues sacan a esas personas que están haciendo el trabajo y el resto de la raza pues sencillamente termina de ser ejecutada. Entonces, también esto es algo que no debemos tragar grueso, así como que sí es así, punto, ¿no? Cada uno puede hacer su investigación a través del astral, cada uno puede incluso pues preguntarle a su propio maestro interno si esto pues sucede de esta manera. De hecho, pues el maestro Ravolú nos dejó por allí un libro, Hercólubus, de cómo ese planeta rojo que los astrólogos o astrónomos ven y que dicen, no, pues eso está demasiado lejos, ¿no? Y si trata de llegar a la Tierra lo explotamos, como que si en ese planeta no existiera también una humanidad. O sea, ese planeta también tiene armas, ese planeta también tiene pues cómo atacarnos. Sin embargo, pues solamente ese acercamiento que está viendo de ese planeta hacia el nuestro ya se ha visto, y o sea, eso es algo que cualquiera pues puede investigar, eso lo conocen los científicos tradicionales que tenemos acá. Ellos conocen que ya el eje de nuestro planeta se movió de una manera considerable. Eso es lo que ha estado generando pues los cambios climáticos, terremotos y demás movimientos tectónicos. Y pues es por eso, porque ya viene pues bajando ese proceso de destrucción de esta raza. Entonces, cuando no se tiene, y allí vemos cómo muchas veces el intelectualismo crea tanto inconveniente para que una persona pues comprenda que el trabajo no es hacia afuera, sino hacia adentro. Llegamos a llenarnos de tanto orgullo porque yo soy ingeniero,
porque yo soy un físico, porque yo trabajo en la NASA, yo sé cómo se mueve ese planeta en una velocidad de tanto por tanto y el planeta tiene esta forma gravitacional y no sé cuánto y suma, resta, eso no es posible. Entonces no sabemos ni siquiera que no sabemos. O sea, el orgullo es tanto el que tenemos, pues, las personas que de alguna manera nos hayamos intelectualizado y que incluso podemos desarrollar también por tener el conocimiento, si no se está trabajando con la muerte psicológica. Y pues esto nos lleva a que no le veamos la urgencia a trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva o perece violentamente mediante grandes catástrofes. No solamente hay registros sobre la raza atlántica, de los atlantes, perdón, sino también sobre la raza lemur. Entonces, si tenemos hasta registros sobre las distintas razas que sean o por lo menos que se tenga registro, porque en realidad pues cada planeta tiene la capacidad de albergar 7 razas. Acá conocemos es de esta raza aria, que somos la quinta, conocemos de la cuarta, que fue la Atlante, y conocemos la Lemur, que fue la tercera. Sin embargo, pues, aunque no se tengan registros físicos de las anteriores razas, pues sí, nosotros somos la quinta raza. Pero si no terminamos de dar los frutos, pues como les decía, esos gérmenes solares contenidos en nuestras glándulas sexuales, y seguimos trabajando para generar ese daño en esas glándulas, mucho de lo de las vacunas que se dieron cuando el COVID, pues también estaban buscando dañar el gen en las personas y eso es lo que más precipita la raza al proceso de destrucción. Pero bueno, no sabemos y de peor no sabemos que no sabemos. Entonces, ¿cómo lograr un centro de gravedad permanente hacia la autorrealización? O sea, donde logremos despertar por lo menos ese 3% de conciencia, porque recordemos, veíamos en la conferencia anterior, el trabajar para despertar ese 3% pues es muy importante, pero tiene mucho que ver también con este centro de gravedad. Y para eso necesitamos es tomar una decisión, porque recordemos, los dioses respetan, incluso ellos, el libre albedrío. Entonces la persona debe decidir por sí misma y hacerse esta pregunta: ¿realmente estoy dispuesto o dispuesta a consagrar la totalidad de mi existencia al trabajo esotérico sobre sí mismo? O sea, ¿de verdad estoy dispuesta, dispuesto? Donde llueve, truena, relampaguee. Bueno, de hecho, en una oportunidad alguien comentaba, no, es que si una persona se sale del conocimiento, eh, si no se desarrolla como mago negro, pues no, pues le van a apagar el dharma que ha generado. Y yo recuerdo que le decía a esa persona, pero es que eso es como que uno se vaya de la fiesta y le den el cotillón. O sea, no se come la torta, que es por lo que fue al cumpleaños, pero ajá, le dan un cotillón, ya, váyase. Qué bien. Lo hizo muy bien, gracias. Y no comprendemos que en realidad el premio mayor es la autorrealización. O sea, por eso es que vinimos a la existencia, por eso vinimos a la manifestación. O sea, por eso nuestra chispa interna, o sea, ese Dios interno en nosotros, mandó esa parte de él, esa chispa interna en nosotros, en esta personalidad, para que ahora que tenemos el conocimiento, pues saquemos el trabajo interior. Entonces, el llegar a ese punto de conformarnos con que nos den un poco de Dharma, pues es esperar simplemente ese cotillón cuando tenemos ese premio mayor. O sea, si estamos por alcanzar lo que es la felicidad, deslindarnos de todo el ego y sacar la sabiduría allí atrapada en el ego, que requiere de un esfuerzo, por supuesto que sí, requiere de que sacrifiquemos a cada uno de nuestros yoes y eso implica sacrificar cada uno de nuestros placeres, esos placeres efímeros, esos placeres de nuestra personalidad.
donde pensamos que, ay, pero es que se veía más fácil desde el punto de vista de la religión. Solo voy los domingos y eso sí se me antoja y doy un diezmo y ya con eso es suficiente. O sea, no queremos ver en el proceso de autorrealización de que es un proceso, sí, que es difícil, sí, pero es que el premio es extraordinario. O sea, vamos hacia la autorrealización de nuestro ser interno, hacia desarrollar toda esa conciencia que está atrapada en el ego. Pero nos gusta el facilismo, siempre nos vamos por el menor esfuerzo y pues por eso estamos como estamos, por eso la mayoría pues de la raza va por entropía, pues en caída libre hacia el proceso de involución. Y esto no quiere decir que yo no esté en ese mismo proceso, todos debemos estar en ese trabajo interior, observando nuestra psicología, cómo se mueve de instante en instante para no llegar a caer en esos estados de entropía. Entonces, una vez que uno ya se hace esa pregunta interna y dice, sí estoy dispuesto a consagrar mi vida hacia el trabajo de la autorrealización, pues allí vamos a ver, tenemos los 3 factores de la revolución de la conciencia, con todas las prácticas que tenemos en las conferencias, con todas las prácticas que hay en el horario. Y tenemos del otro lado, pues cómo están nuestras horas de placer, nuestras horas para fabricar dinero, para trabajar, para dedicarle a la familia, para el ocio, las diversiones, las emociones, los apegos, los gustos. Allí tenemos esos 2 aspectos. Entonces la mayoría se lo ha llevado nuestra personalidad, esa mayoría del pastel lo tiene es nuestra personalidad. Cuando en realidad nosotros, si decidimos hacer el trabajo interior, necesitamos solo lo básico para vivir. Solo que allí tenemos también que observar esos yoes de orgullo que dicen, se resienten porque solo lo básico para vivir. O sea, cuando podemos tener esta casa y este carro y esto otro y aquello, pero no se observa que, o sea, estamos aspirando a, al proceso de autorrealización, o sea, autorrealizar a nuestro ser interno. Entonces, recordemos, lo decía el Maestro Jesús, uno se aboca al trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia y lo demás llega por añadidura. Entonces, cuando vemos nuestro actual centro de gravedad, vamos a ver pues cómo lo tenemos repartido. En esas 8 horas de sueño, pues allí está el 33% de nuestro tiempo dispuesto solamente para el sueño. De esas otras 16 horas, pues entonces tenemos 33%, 8 horas más dispuestas para el trabajo. Y tenemos aproximadamente 21% para el ocio y 13% para la familia. Cuando empezamos a ver en realidad más o menos, esa distribución en el proceso de la mayoría de las personas está dispuesto de esta manera. Incluso hay personas que no tienen este 33% en el trabajo, que tienen aquí a veces hasta 12 horas donde ya este espacio de ocio o de familia se lo lleva también el trabajo, porque la persona es capaz, no duerme sino 6 horas, pero esas otras 2 están para el trabajo. Y estas de ocio, no, también para el trabajo. Para la familia, no para el trabajo. Y por fin trabajan como 16 horas. Entonces, allí en esa distribución de nuestro tiempo es donde vamos a ver pues qué es lo que es importante para nuestra personalidad, porque nuestra personalidad se lleva la mayor parte de esa torta. En ese trabajo para generar dinero, para darle gusto a todos los aspectos de la personalidad. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, todos esos aspectos también de la pereza. El cuerpo físico no requiere, si uno está ahorrando su energía a través de las prácticas, o sea, a través de la aplicación de los 4 rectos, en realidad uno no necesita dormir 8 horas. A veces pensamos es que no, pero es que entonces a la mitad del día voy a estar que cayéndome del sueño porque no puedo. No, es que el robo de nuestra energía que hacen nuestros defectos psicológicos es lo que nos hace que muchas veces a mediodía ya estamos
desgastados completamente porque agarré una rabia por aquí, porque agarré una preocupación por aquí, porque me metí en el celular unas 2 horas y no comprendemos que son nuestros yoes los que están robando la energía, no es porque nos falte más sueño. Entonces esos aspectos también hay que observarlo para entonces, revisando ese centro de gravedad, pues vamos a ir generando un centro de gravedad en nuestro diario vivir hacia el trabajo de la conciencia. Que como les decía, uno puede iniciar poniendo que si, bueno, vamos a hacer una práctica de velar y orar, como la que hacemos acá, 10 minutos, 15 minutos, y vamos a ver cuánto tiempo nos concentramos de esos minutos y allí vamos en el punto donde ya logremos concentrarnos esos 10 minutos, bueno, allí podemos ponerle entonces ahora vamos a hacerlo 15 minutos y después vamos a hacerlo 20 minutos. Y entonces vamos a meter una práctica de muerte psicológica un día a la semana y después metemos entonces otro día. O sigamos las que dictamos en la página. Entonces allí tenemos 2 horarios de práctica. No es que porque no tenemos 3 horarios de práctica. Tenemos los domingos, los martes y los jueves. Si la persona establece esos 3 horarios de práctica, y trata de mantenerlos, o sea, solamente esos 3, o sea, voy a hacer práctica martes, jueves y domingo, o de repente pues puedo hacer es la del jueves y la del domingo, pues hago jueves y domingo nada más, o pude hacer la del martes y la del domingo, pues hago la de martes y domingo. Y después empezamos entonces a tomar más horarios, donde decimos, bueno, ya pude sostener, o sea, ya tengo esa continuidad de propósito en esas 2 prácticas, ahora voy a tomar otra. Y de esa manera vamos entonces repartiendo esta tortica pues un poco más hacia el trabajo de la conciencia, quitándole espacios a la personalidad y como les decía, esa continuidad de propósitos parte de que cuando ya establecimos un horario, debemos hacer un esfuerzo por no volver a entregarle ese horario a la personalidad. Porque si lo hacemos de esa manera, pues nos vamos a volver a identificar con el sabor vida y eso nos ala por entropía. Entonces allí podemos perder la fuerza y eso nos puede sacar del trabajo. Entonces transferir el centro de gravedad, aquí vemos cómo podemos empezar a hacer también trabajo de sacrificio por la humanidad. De tal hora a tal hora pues yo me voy a imprimir unos volantes, a tener siempre volantes y de tal hora a tal hora pues yo salgo, me voy por esta calle y reparto 20 volantes o 50 volantes un día y lo voy a hacer una vez a la semana nada más. Y después resulta que entonces ahora lo quiero hacer 2 veces a la semana y allí vamos estableciendo ese centro de gravedad donde vamos poniendo cada vez más espacios para el trabajo de la conciencia. Entonces aquí vamos viendo en prácticas de sacrificio, en prácticas de muerte psicológica, en prácticas de nacimiento espiritual, o sea, el ir a hacer la práctica de suprasexo con nuestra pareja. Por supuesto, tenemos que poner el tiempo de trabajo para generar ese dinero que nos permita la manutención. Tenemos que tener ese porcentaje de sueño, tener aspectos de la familia para las personas pues que no, o sea, que tenemos algún tipo de condicionamiento con la familia donde no hemos trabajado todavía esos aspectos del apego hacia la familia, pues allí tener ese espaciecito de la familia y vamos poco a poco, pues incluyendo cada una de las prácticas, pero como les decía, o sea, empezando de poquito en poquito, donde cuando ya tenga esa continuidad de propósito, en ese determinado tiempo que ya establecí y no me lo dejo quitar con los yoes, pues allí voy, entonces agarro otro horario. O sea, no es tratar de meter todos los horarios de una vez porque de esa manera pues es más fácil para los yoes sacarnos porque entran, o sea, todos esos yoes que sí quieren y cambian esa torta completamente y después se van a venir por ley de péndulo todos los yoes que no y nos van a sacar del trabajo. Entonces es paulatinamente que se va haciendo el cambio y de esa manera vamos sosteniendo esos espacios y de esa manera vamos generando ese centro de gravedad, metiendo práctica de suprasexo o de sublimación para los solteros,
prácticas de derviches, de transmutación de fuerzas cósmicas, mantralización de la O, muerte en marcha, meditación reflexiva para esos defectos psicológicos que de nuestra luna visible que sabemos que tenemos en nuestra psicología y aquellos que nos estén mostrando internamente, velar y orar, meditación de koanes, traslado de fondos, sacrificio por la humanidad, bien sea enseñando o pescando a través de volantes, retrospección, negociación en cruz, prácticas de protección, desdoblamiento astral, porque tenemos muchísimas prácticas, cada uno puede ir eligiendo y de esa manera pues ir quitándole esos espacios a la personalidad y poniéndolos hacia el trabajo de nuestra conciencia. Como vemos acá tenemos dos lunas, eso que nos convierte en hombres lunares es la influencia de la luna respecto a nuestros defectos psicológicos. Como tenemos defectos psicológicos que nos convierten en hombres lunares, pues cuando esas lunas están en actividad, pues generan que esa inconsciencia en nosotros, cuando es la luna de Najemat, esa luna blanca, pues se activa esa inconsciencia en nosotros, donde estamos más susceptibles. Mucho se dice incluso sobre esa luna que muchas personas dicen, ay, está la luna llena, esas mujeres andan, pero Dios mío, insoportables. O que andan muy susceptibles porque la luna está llena o qué sé yo. Pues sí, esa luna, pero no afecta únicamente a las mujeres. Y afecta, o sea, nos afecta a todos los hombres lunares porque todos tenemos ego. Entonces, y no solamente es esa luna de Najemat, porque como les decía, pues así como existe una luna blanca que podemos ver que es visible, pues también está una luna, la luna de Lilith, que incluso pues se ve como una lentejita por allá que nadie se imagina que es una luna, pero es una luna. Y esa luna que también orbita como nuestra luna de Najemat, pues, o sea, en torno a nuestro planeta, pues también esa luna tiene influencia en nuestra psicología y esa luna es la que despierta o activa nuestra psicología más perversa, porque la luna de Najemat pues activa nuestra inconsciencia, o sea, todos nuestros defectos psicológicos de la personalidad, y la luna de Lilith, que es más pesada, pues activa nuestros yoes de la infraconsciencia. O sea, aquellos yoes que ya son directamente perversos en nosotros, se activan cuando entra en actividad esta luna de Lilith. Por eso vemos que hay momentos en la existencia o en el planeta donde se ven situaciones demasiado grotescas, donde viene alguien y se mete con una escopeta y mata a un montón de gente, o llega alguien y de golpe se prende la guerra en tal parte, o de repente allí se caldean las situaciones y empiezan a haber ataques en los aspectos de esos países que están en conflicto. Eso está pues muchas veces promovido por la activación de esta luna de Lilith. Entonces observar que cuando nuestra psicología está más revuelta de lo normal, pues muchas veces es porque está en actividad esa luna de Najemat, y cuando ya empieza a activarse esa parte perversa en nosotros, donde ya incluso nos vemos pensando que si alguien nos hizo algo malo y fácilmente se le viene a uno un pensamiento, ¿por qué no se muere ese muérgano? O ese que nos quitó la plata, o ese que nos dañó el negocio, o ese que nos estafó. Y la persona dice, uy, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué me pasó eso por la cabeza? Y incluso hay personas que le pasa eso por la cabeza y empieza, ay, no, Diosito, sácame eso de la cabeza. Pero es que en esos momentos donde está activa esa luna de Lilith, pues nuestra psicología perversa está activa en ese momento. Entonces, pues solamente ese sentido interno de la autoobservación, pues es la que nos permite tanto estar observando esos aspectos de la luna de Najemat como los aspectos de la luna de Lilith, para estar trabajando en cada uno de esos gimnasios psicológicos, practicando pues la muerte. Entonces, ya para finalizar,
Vamos a ver, ya permítanme un momentito. Vamos a dejar la conferencia con esta frase que vemos acá. Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones fascinantes que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia del trabajo esotérico. Pues sí, sí pasa porque estamos tan, o sea, ese 3% en nosotros está tan dormido y estamos tan fascinados. A mí me llevaba a la reflexión el hecho de que, o sea, como desconocemos qué es lo que está pasando a nivel planeta, pues resulta que muchas veces pensamos, no, es que eso pasa allá, o sea, esa guerra en Oriente, o sea, de los árabes con aquellos otros, pues no, eso es allá, eso aquí no llega. Y resulta que siempre estamos pensando que el problema es allá. O sea, los que están en guerra son aquellos. Los que tienen misiles son aquellos otros. Los que bombardean son aquellos. Es que los peleones son estos otros. Y estos son los que están en discusión con aquellos otros. Nosotros no. Pero resulta que uno no comprende que estamos en el mismo planeta. Cuando se presentó la pandemia, eso era algo que decían, no, es que fue en China. Es la gente de allá que tiene COVID. Uy, por Dios, no pueden salir ni a la calle. Se están muriendo. Ay, Dios mío, ¿qué ahora qué va a pasar con ellos? Pobrecitos. Pero no pasó un mes donde ya estaba en todas partes. Entonces vemos ajeno las cosas que están sucediendo en nuestro planeta, pero todos estamos como raza en el mismo planeta. Entonces seguimos nuestras vidas porque la guerra es allá, seguimos con nuestras vidas porque el conflicto es acá, seguimos con nuestras vidas porque igual a mí me interesa es viajar, pasear, ya yo me hice profesional, ya yo tengo dinero, ya yo soy esto, soy aquello y para nada me interesa qué, autorrealización. No, 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 mamita, o sea, yo estoy en otra cosa. O sea, porque nos cerramos a esa conexión con nuestro ser. O sea, muchas veces, y lo hemos comentado acá, nuestro ser puede estar gritándonos, o sea, diciéndonos desesperadamente, o sea, ya te llegó el conocimiento a algo, pero estamos tan tragados por nuestra personalidad, estamos tan tragados por el sabor vida, que no logramos observar hacia adentro que ese llamado nos lo ha hecho nuestro ser de muchas maneras. O sea, muchas personas que llegan al conocimiento ya hemos tenido astrales bien lúcidos hace muchísimos años, que hemos tenido astrales muy significativos desde que éramos niños. Y resulta que llegamos al conocimiento y eso con qué se comerá, ¿será que sí, será que no? Porque no hemos establecido ese contacto interior. Cuando empezamos y ya tomamos esa decisión firme y empezamos a establecer esa comunicación, pues allí sí vamos a empezar ejerciendo ese centro de gravedad que corresponde. Empezamos a ver los resultados del trabajo interior y allí sí pues estaremos encaminados a que pase lo que pase, suceda lo que suceda, en todos esos aspectos donde se esté perdiendo esa fuerza, ya sabemos que hay leyes que nos ayudan incluso a trascenderlas, pues entonces vámonos por leyes superiores de manera que podamos entonces sacar la fuerza que se necesita y de esa manera pues sacar adelante el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia hacia el proceso de la autorrealización. Bueno, hasta acá la conferencia. Permítanme revisar por acá. A ver si hay preguntas. Bueno, veo que por acá no hay preguntas.
Entonces vamos a dejarlo hasta acá, vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia del día lunes de la próxima semana, donde veremos la conferencia número 35. Allí estaremos viendo lo que es la familia y los apegos. Pues como todos esos aspectos de la familia, como muchas veces nos estancan en el trabajo interior. Entonces, pues están todos invitados para la próxima semana. Ya el día de mañana tenemos estudio de Yoes. Estaríamos entonces invitándolos en horas de la mañana. Pasaríamos la invitación para el estudio en vivo del defecto psicológico de mañana. Por acá no lo tengo a la mano, pero ya se los estaría pasando al grupo. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, entonces no me queda más que desearles como siempre que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.